Buenos días, soy el profesor Evingen Villavicencio y hoy vamos a desarrollar el tema Sistema de Salud y Modelo de Atención en Ecuador. Esto con una mirada y énfasis en la atención en salud bucal. Los temas a tratar el día de hoy serán primero, la salud como un derecho. Esto fue una conquista del pueblo ecuatoriano a lo largo de por lo menos 10 años. Dos, vamos a trabajar el tema del summa causae o el concepto del buen vivir. Un tercer punto de esta sesión es el sistema de salud en Ecuador. Un cuarto punto, el modelo de atención integral en salud del Ecuador, que es el modelo MAIS, que se utiliza en muchos países de Latinoamérica. Y finalmente, el quinto punto de la clase del día de hoy será el Plan Nacional de Salud Bucal de Ecuador. Según analistas de salud, la reforma del sector en Ecuador se logra como consecuencia de una serie de conquistas sociales, bajo el manto de una renovación política autodenominada la Revolución Ciudadana. Este es un cambio político ideológico que se da tras 10 años de inestabilidad política, crisis económico-financiera y dolarización de la economía. Nace a partir de las reacciones de movimientos sociales y sobre todo de movimientos indígenas. Para entender estas conquistas sociales vale la pena recordar que en 1996 asume la presidencia de Ecuador Abdalá Bucaram, ecuatoriano de origen libanés, sucesor del presidente Sixto Durán Ballén, quien fuera del Partido Social Cristiano considerado de derecha. El gobierno de Bucaram se recuerda por su destitución a los 7 meses de iniciada la gestión, bajo el cargo de incapacidad mental para gobernar. Se le veía haciendo bailecitos cómicos, tenía intervenciones fuera de lugar en los medios de prensa, algo parecido al presidente PPK. A continuación, asume el cargo el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, entre 1997 y 1998. Esto de manera interina y pues se consideró un golpe de Estado. Convoca una asamblea constituyente y eligen al nuevo presidente. En 1998 asume la presidencia Yamil Mahuad. En su gobierno se dio la peor crisis económica de Ecuador, algo parecida al primer gobierno de Alan García, denominada el feriado bancario. Ahora es profesor de Administración Política en una escuela de Harvard en Estados Unidos. Sin embargo, al entregar dinero del Estado para salvar de la quiebra a los bancos privados, se tuvo que imprimir más moneda y se disparó la inflación, y por lo tanto las familias se volvieron más pobres. Esto incrementó el precio del dólar en un 67%, el desempleo llegó a 29% en el sector de los pobres y 14% en los niveles económicos, en los distintos niveles económicos. Optó como medida económica la dolarización de la economía. En este periodo se da una migración de 200.000 ecuatorianos principalmente a Europa y Estados Unidos. En su gobierno se logra la paz con el Perú tras varios años de conflicto y fue derrocado por un golpe de Estado tras su desastrosa política económica y se puso en el poder a su vicepresidente Gustavo Noboa, quien fuera un político de centro derecha que culmina el periodo presidencial hasta el año 2003 y mantuvo la dolarización de la economía. Intentó privatizar algunas empresas públicas, inició la construcción del oleoducto de crudos pesados con la esperanza de que esta actividad mejore la economía nacional, y en el 2003 asume el ex militar Lucio Gutiérrez, quien gana las elecciones con propuestas de izquierda política. Vale mencionar que Lucio Gutiérrez años atrás participó en el golpe de Estado realizado contra Yamil Mahuad, al estilo Ollantumala, y su gobierno tuvo que soportar desde el principio escándalos de corrupción, entre ellos ventas de armas a las FARC de Colombia. El 15 de abril de 2005 destituyen a los magistrados de la Corte Nacional y 5 días después, el 20 de abril, la gente, sin ningún líder político, toma las calles y a esto se le denominó la rebelión de los forajidos. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas y la policía le quitan el respaldo al presidente y tuvo que salir de Palacio de Gobierno en helicóptero. El Congreso lo destituye y asume su vicepresidente, el doctor Alfredo Palacio, quien promete refundar el país y retomar la agenda política de la izquierda socialista que Gutiérrez había abandonado, de nuevo al estilo Ollantumala.
Alfredo Palacio, médico y político ecuatoriano, convoca a un joven economista, Rafael Correa, como ministro de Economía, quien logra una gran popularidad y se acerca al gobierno bolivariano de Hugo Chávez. A los 3 meses, tras discrepancias con el presidente, el ministro de Economía renuncia y se perfila para ser el nuevo presidente. En este momento, el doctor Palacio, antes de terminar su mandato, convoca a una consulta popular acerca de 3 temas. El primero, acerca del aseguramiento universal; el segundo, acerca del plan decenal de educación; y el tercero, acerca de la reinversión de los excedentes petroleros en proyectos sociales. Los 3 temas fueron aprobados por 60% de la población y quedan como compromiso para el siguiente gobierno. Rafael Correa asume el gobierno en enero del 2007. Es representante del partido Alianza País, que tiene al socialismo del siglo XXI como doctrina. Inmediatamente convoca una asamblea constituyente y logra promulgar la actual constitución política del Ecuador del año 2008. Fue el presidente con mayor tiempo de permanencia en el poder, gobernó 10 años, a lo cual le denominó la década ganada, y dejó el cargo a su sucesor, Lenín Moreno, también del partido Alianza País, lo cual da indicios de que los cambios realizados pueden permanecer vigentes unos años más. La Constitución del Ecuador, en su título segundo, tiene un novísimo concepto denominado los derechos del buen vivir. Esta Constitución, con los derechos del buen vivir, asegura el acceso al agua y a la alimentación, al ambiente sano, a la comunicación e información, a la cultura y ciencia, a la educación, al hábitat y vivienda, a la salud, al trabajo y a la seguridad social. El artículo 32 de la Constitución es el que afirma el derecho a la salud y también ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Dice este artículo que el Estado garantiza el derecho a la salud, a la prestación de los servicios de salud, a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética con enfoque de género y generacional. En Ecuador existe una Secretaría Nacional encargada del buen vivir. El concepto filosófico del buen vivir se llama socialismo del buen vivir. Es una nueva alternativa de organización y gestión política como respuesta a 3 problemas. El primero es la inequidad social, que tiende a aumentar a nivel mundial. Significa que el país tiene mayores ingresos, la economía del país ha aumentado. Sin embargo, la gente pobre no se beneficia de eso. No logra salir de la pobreza. En cifras del Banco Mundial, el 52% de la población mundial tiene un ingreso inferior a $2.5 por día. 2. La falta de asociación entre el crecimiento económico y la calidad de vida. En los últimos 10 años, el crecimiento económico ha mejorado la vida del 10% de la población, es decir, el 10% son los más ricos. Sin embargo, en los últimos 40 años, la calidad de vida de la clase media y pobre no ha mejorado, según mediciones con indicadores de bienestar. Y el tercer punto es la falta de sustentabilidad del crecimiento económico alcanzado. Esto se refiere a que la huella de devastación ecológica que producen los países industrializados ha superado la capacidad de recuperación del planeta. Esperemos que después del huracán Irma, estos países tomen en serio la discusión del calentamiento global. La comunidad científica menciona que a medida que se calienta la Tierra, y este dato es evidente, la atmósfera acaba acumulando mayor vapor de agua, de manera que los huracanes pueden producir más lluvia y generar vientos más intensos. Además, a medida que aumenta el nivel del mar en diferentes zonas del planeta, el impacto del oleaje generado por el huracán es cada vez mayor y las consecuencias más devastadoras. Ojo, el calentamiento global no produce huracanes, pero sí hace que estas consecuencias sean devastadoras.
El summa causae es una noción que ha estado presente en toda la civilización, inclusive en la civilización europea. Por ejemplo, Aristóteles hablaba de la buena vida, que consistía en la satisfacción de las necesidades materiales, el cultivo de la mente y en la práctica de la virtud. Otro ejemplo es el hinduismo, que plantea tres metas para el buen vivir: la virtud mediante la moral, la victoria a través del trabajo y la belleza mediante las artes. En Ecuador se recoge los planteamientos de la sabiduría andino-amazónica como el objetivo central de la política pública. Es un ejemplo vivo de las epistemologías del sur. Su finalidad es defender y fortalecer la sociedad, el trabajo y la vida en todas sus formas. El tercer punto de esta conferencia del día de hoy es el sistema de salud del Ecuador. Lo primero que necesitamos saber es definir el concepto de sistema de salud, y diremos que es el conjunto de respuestas organizadas de un país ante los problemas de salud. Eso es un sistema de salud. Ahora bien, existen distintos tipos de sistemas de salud, pero eso es material de otra sesión de clase. En Ecuador existen dos sectores o subsistemas de salud: el público y el privado. El público tiene tres formas de financiarse. Una, que es subvencionada directamente por el Estado y cubre las atenciones del Ministerio de Salud Pública. La segunda, de los institutos de sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía. Y la tercera, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como se puede apreciar en el gráfico. Y cada una de estas del sector público tienen un usuario diferenciado. Se debe mencionar que el Ministerio de Salud Pública puede absorber la demanda de cualquier otro componente del sistema debido a la gratuidad de la salud. Pero también existe la opción que los prestadores de servicios de salud particular del sector privado puedan atender a los asegurados del Instituto de Seguridad Social o a los usuarios de las Fuerzas Armadas o Policía para luego ser remunerados por la fuente de financiamiento original. En las siguientes láminas veamos la organización del Ministerio de Salud Pública, de sus dos viceministerios y de las subsecretarías nacionales del sistema de salud ecuatoriano.
El modelo de atención integral en salud, MAIS, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, es un documento normativo aprobado el año 2002 y tiene un enfoque familiar, comunitario e intercultural. La atención primaria de la salud renovada consiste en reorientar el modelo de atención hacia un diseño que fortalezca la promoción y la prevención, que implemente estrategias que permitan el acceso equitativo y continuo a los servicios integrales de salud, que adecúen sus ofertas a las necesidades de la demanda de la población, reconociendo que es diversa, tanto de manera étnica como cultural, adecuándose a los ciclos vitales y que tenga un enfoque de género y de territorio. Muchas veces se confunde atención primaria con el primer nivel de atención. Este modelo deja clara esta diferencia. El primer nivel es la puerta de entrada al sistema de salud. Este modelo también incluye conceptos de epidemiología comunitaria, de participación social, tiene un enfoque de interculturalidad, integra la salud mental dentro de este modelo, integra la investigación y la capacitación y toma en cuenta los cuidados paliativos a los pacientes que tienen enfermedades terminales. El sistema de salud del Ecuador tiene tres niveles de atención. En el nivel 1 tenemos los puestos de salud, los centros y subcentros de salud, los centros urbanos y centros de salud de 24 horas. En el segundo nivel están los hospitales básicos y los hospitales generales. En el tercer nivel encontramos los hospitales de referencia nacional. Presento aquí algunas metas evaluadas respecto a estos indicadores que podrán revisar con mayor detenimiento, dado que esta presentación va a estar colgada en internet. Este es un estudio que se ha llevado a cabo como seguimiento al cumplimiento de metas en el año 2013. En el Sistema Nacional de Salud existe este documento que es el conjunto de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Acá están nombrados todos los procedimientos y actividades que hacen los servidores de salud y entre ellos los odontólogos. Se dividen estas prestaciones en etapas de vida y tenemos que la primera etapa de vida es hasta los 5 años, la siguiente es entre 5 y 9 años, la siguiente es de adolescentes de 10 a 19 años, aparece otra etapa de vida que se llama mujeres en edad fértil, luego tengo los adultos entre 20 y 39 años, le continúan los adultos entre 40 a 64 años y finalmente los adultos mayores de 65 a más años. Bien, ahora entraremos a la prestación atención odontológica, que es realmente el objetivo de esta presentación del día de hoy. El Plan Nacional de Salud Bucal es el documento normativo por excelencia en la salud bucal del Ecuador.
y tiene como misión ejercer la rectoría de la salud bucal dentro del Sistema Nacional de Salud para lograr que la población obtenga una atención odontológica integral, transversal, equitativa, con visión intercultural, de género y con calidad y calidez. Su visión a futuro es ser una unidad técnica con políticas, lineamientos, estrategias claras, eficientes, que garanticen un desarrollo sostenible y sustentable de la salud bucal dentro del Sistema Nacional de Salud. El objetivo de este plan nacional es garantizar el acceso a la salud bucal de la población ecuatoriana a través de la elaboración, implementación, evaluación y monitoreo de las políticas, normas, planes y programas mediante acciones de promoción, educación, prevención y recuperación. Este plan se da después de la reforma del sistema de salud del año 2003. En esta estructura no constan los procesos de varias direcciones nacionales del Ministerio de Salud, entre ellas desaparece la Dirección Nacional de Estomatología, pero posteriormente, dentro del proceso de normatización del Sistema Nacional de Salud, se consolida el área de salud bucal como un eje transversal en la atención integral de todos los ciclos de vida que hemos visto láminas más atrás. Este concepto es compartido en los países que han adoptado este modelo de atención integral en salud MAIS. Sin embargo, en el Perú ya hemos visto la necesidad de regresar a tener una Dirección Nacional de Salud y a principios de este año se ha logrado tener ese cambio. Veamos qué sucede en Ecuador en los próximos años. Probablemente lleguen también a ese punto de querer retomar una Dirección Nacional de la Salud Bucal. El Plan Nacional de Salud Bucal se diseña conociendo los datos del estudio epidemiológico de salud bucal en escolares ecuatorianos menores de 15 años, llevado a cabo el año 1996, donde tiene los siguientes indicadores. La prevalencia de caries en este estudio fue de 88.2% de los menores de 15 años. El CPOD a los 6 años era de 0.22, el CPOD a los 12 años de 2.95. El CEOD a los 6 años era de 5.9 y había un 9.3% de escolares con necesidad de tratamiento inmediato. También se encontró que había un 84% de niños con presencia de placa bacteriana y un 53% de escolares con presencia de gingivitis. Se logró determinar también la presencia de maloclusión en 35% de los escolares, todo esto en el año 1996. Son componentes del Plan Nacional de Salud Bucal. Primero, el enfoque de calidad. Segundo, la promoción de la salud bucal, como un proceso que favorece el control de los individuos y grupos sobre las variables que condicionan su propia salud. Tercero, la educación en salud bucal, que son actividades que se implementan para impulsar una cultura de salud bucal, modificando actitudes y hábitos y cambios o comportamientos a manera individual, grupal y familiar. Otro componente es la prevención, que está dirigida a enfermedades bucales a nivel masivo, grupal e individual, para mejorar los hábitos y sobre todo se hace prevención con la aplicación de flúor. Un último componente del plan es la etapa de la recuperación y rehabilitación de la salud bucal. Existe un documento normativo denominado Normas y Procedimientos de Atención en Salud Bucal del primer nivel, donde define al odontólogo operativo como aquel personal de salud que brinda atención al individuo sano o enfermo para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud bucal y la atención de emergencias. El odontólogo debe cumplir con las medidas de bioseguridad y principios de la epidemiología. En este mismo documento normativo de las normas y procedimientos de atención, se define al odontólogo rural, que este es el profesional que debe cumplir todas las actividades que da el odontólogo operativo de planta y sus funciones son las mismas que cumple el odontólogo operativo, solamente la diferencia está en que este odontólogo pertenece al Ministerio de Salud Pública por un año. Finalmente, este documento de normas y procedimientos de la atención en salud bucal define al odontólogo del equipo básico de salud y nos indica que hace dos tipos de actividades. Las actividades en la consulta, que son las mismas del odontólogo operativo, y las actividades extramurales de promoción y prevención.
En la foto al lado izquierdo podemos ver una colega odontóloga haciendo la atención a un paciente con discapacidad en la habitación de su domicilio. A esto se le conoce como visitas domiciliarias. Existe también un documento normativo llamado Manual de Educación para la Salud Bucal para maestros y promotores. Este es un documento que nos sirve a los odontólogos para poder enseñar a los profesores de las escuelas cómo deben informar a sus escolares para que puedan hacer un correcto cepillado y tengan normas de higiene básica para poder hacer la prevención de las enfermedades bucales. Ya en el día a día vemos que los odontólogos también ayudan al sistema de salud haciendo algunas otras actividades. Normalmente existen campañas de vacunación donde el odontólogo participa. Existen algunas campañas de despistaje de desnutrición donde tenemos que hacer el control de peso y talla. Y tenemos también nuestras actividades propias de la odontología que se hace en la comunidad como fluorización o exámenes bucales en campañas extramurales. Dos documentos normativos importantes para el ejercicio de la profesión odontológica en todo el sistema de salud del Ecuador, no solo en el Ministerio de Salud Pública, sino también en el privado, son los protocolos de atención odontológica del año 2014 y las guías de práctica clínica de caries del año 2015. Estos dos documentos pueden ser descargados de la página web y en la parte inferior de la lámina dejo las respectivas citas bibliográficas y el link para que puedan descargar. Asimismo, si le dan clic a los protocolos, pueden ser descargados por internet. Otro documento importante se denomina Protocolos de Atención de Salud Bucal en el primer nivel de atención. Este documento normativo da las definiciones operativas de las prestaciones en salud. En la imagen podemos ver a la derecha el documento normativo que define la consulta odontológica y el examen odontológico. En la parte inferior de este documento dice que la primera evaluación bucal de la persona se debe realizar a los 6 meses de vida. Me llamó la atención haber encontrado un documento normativo que se denomina Estándares, Indicadores e Instrumentos para medir la calidad de la atención de salud bucal en los servicios odontológicos. Este documento, así tan específico para odontología, en el Perú no existe y estaría de realizarlo, sería muy importante realizarlo. En las próximas láminas vamos a desarrollar un poco algunos aspectos de este documento normativo que regula la evaluación de los cumplimientos de los estándares de calidad en los servicios de odontología, por lo menos del Ministerio de Salud Pública. Mostramos en la lámina un consolidado de la encuesta que se debe realizar a los pacientes sobre conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal. Esta imagen de la derecha muestra el consolidado de los puntajes de la encuesta, como mencionábamos, y es un instrumento para evaluar el aseguramiento de la calidad en los servicios de salud bucal. En esta lámina podemos apreciar la base de datos del concentrado de las encuestas sobre satisfacción del usuario en el servicio de odontología. Ese también es otro instrumento de gestión que nos permite medir y asegurar la calidad de la atención en el servicio de odontología.
En el presente cuadro vemos que el total de obturaciones en el 2013 fue de 1.300.000 piezas, mientras que las restauraciones fueron 1.600.000. Y sumando las otras actividades da un poco más de 1.000.000 de actividades realizadas. En un cálculo a primera vista tenemos 3 millones de atenciones dentales en actividades de morbilidad, que esto vendría a ser cerca del 10% de todas las atenciones del Ministerio de Salud. De ahí la importancia del costo de atender estas morbilidades en cuestión de salud bucal, porque se convierte en el 10% del gasto total de salud de un país. Mientras que las atenciones de prevención que están al lado derecho suman un poco más de 2 millones de atenciones. Es decir, que todavía el sistema está atendiendo más morbilidad que prevención. En el presente gráfico nosotros podemos observar que en la zona izquierda, en la zona de la costa, existe mayor porcentaje o concentración de odontólogos por provincia. Y en la zona de la selva, que está marcada con colores oscuros, tenemos una menor cantidad de odontólogos por provincia. En la presente tabla, que es un reporte del año 2013 de la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas del Ecuador, vemos que el total de odontólogos del Ministerio de Salud Pública era de 4.162, de los cuales 1.070 eran odontólogos rurales. Este es un número realmente alto para un país que tiene 16 millones de habitantes. Comparado con el Perú, el sistema de salud ecuatoriano tiene muchos más odontólogos. En el año 2010 se logró realizar un estudio epidemiológico nacional de salud bucal en escolares menores de 15 años en el Ecuador. Este estudio se realizó gracias al apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. A continuación vamos a ver los resultados de esta investigación epidemiológica. Para el 2010, los indicadores decían lo siguiente. La prevalencia de caries pasó a 88.2%. El CPOD a los 6 años bajó a 0.07. El CPOD a los 12 años fue de 2.99. El CEOD a los 6 años fue de 4.62. La necesidad de tratamiento inmediato se encontró en 14.8% de los pacientes. No se reporta la presencia de placa bacteriana, no se reporta gingivitis, tampoco maloclusión, no hay datos. Y sí se reporta que hay un 18.6% de escolares con fluorosis. Finalmente, para concluir esta exposición, presento la perspectiva de la salud bucal en el Ecuador. Se va a crear la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Bucal, ya está en camino. Esta estrategia va a tener tres innovaciones. Lo primero es que va a trabajar sobre equipamiento e infraestructura, va a generar nueva normativa propia de salud bucal y va a incorporar la rehabilitación oral, es decir, la entrega de prótesis totales a pacientes adultos mayores. Esta perspectiva parece ser buena, sin embargo, ya conociendo la experiencia de esta estrategia sanitaria nacional y de las estrategias sanitarias en el Perú, es previsible que de acá a unos años se pase de tener una estrategia probablemente a una dirección de salud bucal nuevamente.